Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por su visita. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 3 del curso CCNA1, el curso Introducción a Redes. El capítulo 3 es acerca de protocolos de red y comunicaciones. Vamos a tocar conceptos básicos de redes muy importantes como fundamentos, como bases. Y el día de hoy solamente vamos a tocar el subtema 3.1, reglas en comunicaciones. Son 3 subtemas. Este es el video 1 de 3. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la más cordial bienvenida. Comencemos. Bueno, pues para arrancar el capítulo, hablemos de los fundamentos en las comunicaciones. Cisco y el currículum nos dicen que para que exista una comunicación se requieren de 3 elementos. El emisor o la persona que habla o el equipo que envía información. Un canal o medio de comunicación, en el caso de una conversación humana estamos hablando del aire, es por donde viajan las ondas sonoras de la voz. Y finalmente un receptor, ¿ok? Sin embargo, yo pienso que son 5 elementos en realidad, porque no podemos olvidar que cuando estamos tratando de comunicarnos con otra persona, estamos tratando de darle un mensaje. El mensaje, ¿dónde está o dónde queda? Bueno, pues el mensaje también es otro de los elementos, ¿no? Y finalmente, debe de existir un protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es el conjunto de reglas que nos dictan quién va a hablar primero, quién va a hablar después, por cuánto tiempo. Y bueno, pues como ejemplo en una comunicación humana podemos decir que una persona que cuando tú estás tratando de hablar con ella te interrumpe constantemente, por ejemplo, y no te deja expresar lo que quieres decirle o transmitirle el mensaje, esa persona está violando ese protocolo de comunicación. Entonces se debe definir en una comunicación humana, en realidad no está muy bien definido, pero cuando una persona es educada, escucha, habla, ¿ok? Muy similar sucede en lo que son las comunicaciones de red, ¿ok? Aquí en las comunicaciones de red, pues va a haber un cliente, va a haber un servidor, va a haber un equipo que en teoría está ahí para pedir servicios, para pedir cosas a los servers. El server en teoría ya sabe y sigue las reglas de que él no habla hasta que no le piden algo, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que los fundamentos de comunicación que rigen a las comunicaciones del ser humano aplican también para comunicaciones informáticas. También existen protocolos de comunicación, también existen canales como por ejemplo cables de cobre, fibra óptica, también el aire, y también existen emisor y receptor de la información, y también existe el mensaje. Debemos de saber que para que una cierta comunicación en la red entre equipos de cómputo pueda llevarse a cabo, se requiere que previamente este par de equipos se ponga de acuerdo acerca de ciertos parámetros. Sobre todo, es importante que ambos sepan cómo interpretar la información que se está mandando, ¿ok? Entonces tenemos que debemos de establecer una codificación de mensaje, debemos establecer formatos de encapsulamiento y cuestiones relacionadas al mensaje, tamaño del mensaje, momento en que el mensaje se entrega y finalmente cómo se entrega el mensaje desde el punto de vista a cuántas personas se lo voy a enviar. Vamos a ver en los próximos minutos cada uno de estos aspectos por separado. La codificación de mensajes tiene que ver con cómo hago para mandarte algo que tú entiendas del otro lado. Y concretamente, pues tiene que ver con ponernos de acuerdo acerca de los ceros y los unos. Voy a mandar unos y ceros y allá esos unos y ceros van a significar algo para ti. Pero no solamente es eso. Hay que considerar que, ¿por qué medio te voy a mandar esos ceros y unos? Te lo voy a mandar por medio de un cable de cobre o a través del aire o a lo mejor a través de golpes en el agua o no sé. ¿Ok? Típicamente podríamos pensar en que yo te voy a mandar ceros y unos en un hilo de fibra óptica. En un hilo de fibra óptica, pues la señal es encendido y apagado. Yo lo que mando a través de la fibra óptica, que no es otra cosa más que un cristal, voy a mandar una luz por ahí adentro que se va a prender y se va a apagar. Y cada vez que yo haga un patrón de encendido y apagado, va a significar un 0,
en otro caso va a significar un 1, ajá. Y lo mismo sucede cuando usamos cable de cobre. Si usamos cable de cobre, puede ser que yo te mande variaciones de voltaje. Un patrón de más 5, menos 5, menos 5, más 5 puede significar, por ejemplo, un 0. Otro patrón igual o similar puede significar un 1. Y sucede igual con las comunicaciones inalámbricas. Yo puedo agarrar una antena, que no es otra cosa más que un pedazo de hierro, al cual yo le conecto una corriente eléctrica, le hago incidir una corriente eléctrica y esa antena se va a comportar, o ese fierro se va a comportar como una antena y va a empezar a emitir señales de radiofrecuencia. Si yo hago variaciones en el voltaje que induzco en esa antena, también variaciones van a salir a través del aire. ¿Okay? Y ciertas variaciones pueden significar un 0, ciertas variaciones pueden significar un 1. Entonces, el chiste es que de todo esto hay que ponerse de acuerdo previamente en cómo vamos a representar esos ceros y unos, mediante qué mecanismo y cómo hacer que signifiquen lo mismo para ti que para mí. De acuerdo. Ya en la codificación logramos ver cómo hago para mandarte ceros y unos y que tú allá me entiendas que se trata de un 0 o se trata de un 1. Pero tenemos que ir más allá de eso, tenemos que definir previamente también mediante un acuerdo qué va a querer decir una cadena de ceros con unos allá del otro lado. Si yo te mando de repente 8 ceros y un 1, ¿cómo vas a interpretar eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Entonces a eso le vamos a llamar encapsulamiento y formateo, porque también por otro lado tenemos que en el mensaje agregar otros datos, como por ejemplo quién lo envía y a dónde va. ¿Ok? El encapsulamiento pues significa que el mensaje que quiero transmitir lo voy a meter en algo que se conoce como trama. Tal vez esto sea un poco abstracto de comprender, pero en realidad no lo es tanto. Todo, al final de cuentas, va a ser una cadena de ceros y unos, ¿de acuerdo? Pero la parte de en medio va a significar el mensaje que quiero mandar. Y va a llevar al final un poco de información de control y al principio las direcciones de origen y de destino. A final de cuentas, lo que vamos a tener es una cadena de ceros y unos. ¿Cómo la interpreto? Pues depende del acuerdo que tengamos antes, ¿ok? Entonces, esto es muy similar a que yo mandara una carta del correo tradicional, en donde escribo una carta en papel, la meto en un sobre y en el sobre pongo dirección de origen, la de arriba es de origen, la de abajo es dirección de destino. Si ustedes se fijan, esto es muy similar a esto. Esta es una buena forma de representar una trama. ¿Ok? Aquí tenemos dirección de destino, dirección de origen y otros datos que por ahora no nos vamos a detener, pero que a final de cuentas, fíjense ustedes, tenemos el mensaje encapsulado entre direccionamiento y un campo ahí que sirve para detección de error. Porque a final de cuentas puede ser que yo de pronto te mando una cierta cadena de ceros y a lo mejor tú alguno de esos ceros lo entendiste como 1 allá. Y debe haber mecanismos para recuperarnos de ese tipo de errores, ¿no? Entonces, a esas cosas nos referimos cuando hablamos de mensaje, de formateo de mensaje y encapsulamiento del mensaje. Un archivo de Word que tiene 500 páginas y te lo quiero mandar por correo. Ese mensaje o ese archivo de Word no va a caber de un solo golpe en el cable. Es imposible. Entonces lo que se tiene que hacer es que ese archivo de Word se tiene que partir en pedacitos. Existe a otro nivel de la comunicación una segmentación de esa información, pero a nivel de la comunicación física, de la capa de abajo, también existe otra segmentación. Debe haber, limitado físicamente por el tipo de cable, debe haber un tamaño máximo de cada una de las tramas. Ahora que ya estamos hablando de tramas y que ya nos pusimos un poco técnicos manejando ese término, la trama pues es la unidad mínima de comunicación a ese nivel, al nivel como un poco físico, ¿ok? No tan físico, porque a nivel físico es ceros y unos, ¿ok? Pero a nivel un poco menos físico estamos hablando de la colección de ceros y unos que vienen a conformar lo que son las tramas, ¿ok? Esas tramas tienen un tamaño límite. Es un tamaño máximo de trama el que puede pasar a través del cable. Otras cuestiones que tienen que estar predefinidas y que deben de estar bajo los acuerdos es el timing de los mensajes o la oportunidad de los mensajes.
Cuando hablamos de oportunidad de los mensajes nos referimos principalmente al método de acceso, porque bueno, pues hay que tener en cuenta que a lo mejor un mismo cable lo estamos compartiendo para 10 computadoras. ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar después? ¿Qué sucede si yo reviso el cable y veo que alguien está hablando? ¿Me voy a esperar? ¿Los voy a interrumpir? ¿O qué? Son acuerdos en cuanto a las políticas de acceso al cable. Por otro lado, pues también está el control de flujo. ¿Por cuánto tiempo vas a hablar? Una vez que ya estás hablando, ¿cuántos paquetes puedes enviarme? ¿Cuántos puedo consumir? Yo te debo de poner un semáforo, un rojo, un siga, un verde, etcétera, para que tú me estés mandando la información, pero a un ritmo que yo la pueda consumir y también a un ritmo que pueda ser transmitida en la red, porque la red también tiene capacidades limitadas en cuanto a la transmisión, ¿ok? Y también el timeout o el tiempo de vida que se le da a un paquete, es decir, yo te mando un mensaje y no recibo respuesta, tengo que dar un tiempo para esperar tu respuesta, para que eventualmente si yo veo que no me respondes, no es que me dejaste en visto, sino que tal vez el mensaje no te llegó, ¿ok? Y entonces puedo considerarlo un mensaje perdido y construir una réplica de ese mensaje para volvértelo a mandar. Entonces para eso se utilizan timeouts. Ya pasaron 2 segundos, no me respondiste, te mando una reposición de mi paquete. Finalmente, como parte final de esta primera parte del capítulo, de este primero de 3 videos, tenemos las opciones de entrega de mensaje, ¿ok? Tenemos, en primer lugar, los mensajes de unicast o de unidifusión. Un mensaje de unicast es un mensaje que va directamente a una sola persona. Uno habla, otro escucha. Es un mensaje específicamente direccionado a alguien y para poder hablar así con otra computadora necesito conocer sus direcciones, tanto su dirección física como la lógica. Conforme vayamos avanzando, esto va a ir cobrando un poco más de sentido. Todos los dispositivos de red, tanto computadoras, teléfonos, impresoras y equipos de red, deben de tener 2 tipos de direcciones, la lógica y la física, ¿ok? Entonces, si yo necesito hablar contigo directamente con una computadora, o por ejemplo, yo, computadora X, le quiero pedir algo, una página web a un servidor, necesito mandarle un mensaje de unicast o de unidifusión, un mensaje directo solamente que va a recibir solamente él. Para eso requiero saber sus 2 direcciones, ¿ok? Por otro lado está el mensaje de multicast. El mensaje de multicast es, entre comillas, uno habla y varios escuchan. ¿Quiénes son esos varios? Bueno, pues son aquellos que se han suscrito, por ejemplo, a un grupo. Esto significa que a lo mejor, por ejemplo, yo voy a estar mandando un video en una red y solamente lo va a poder ver quien se haya suscrito con anterioridad a una dirección específica de multidifusión o de multicast y que ellos están dispuestos a recibir ese contenido, ¿ok? Y también está por otro lado la comunicación de broadcast o de multidifusión o, bueno, de broadcast. La comunicación de broadcast es uno habla y todos escuchan. Es como cuando un profesor está parado frente a un grupo y están todos los alumnos ahí dentro de un alcance, de un cierto alcance, y todos escuchan el mensaje. A lo mejor algunos no hacen mucho caso, pero todos lo escuchan, ¿no? Eso sería un mensaje de broadcast. Pues como siempre te agradezco mucho la atención que pusiste en este video y te invito a que veas la parte 2 y la parte 3. Si esta información te fue de utilidad, te invito a que te suscribas y que le des like al video y nos vemos en el siguiente. Gracias.